¿Qué tal? Buenas tardes con todos. La Asociación Dionisio Inca Yupanqui tiene el agrado de presentar al señor Germán Islas Tizoc, el cual es bachiller en Ingeniería Administrativa y magíster en Proyectos de Inversión Pública. Estudios realizados en la Universidad Nacional Científica y Tecnológica del Ejército. Además, es diplomado en Seguridad y Defensa Nacional y Administración de Gobiernos Regionales y Locales, estudios realizados en los Centros de Altos Estudios Nacionales CAEN. Miembro de las Fuerzas Armadas, en situación de retiro, con la especialidad de Operador Especial, Comando. Así mismo, ha sido condecorado con el Cintillo de la Pacificación Nacional, en mérito a su eficiente participación en la seguridad y defensa nacional de nuestro Perú. Descendiente de la panaca Jagainin, perteneciente al tercer emperador Inca Yoque Yupanqui, fueron los que tuvieron dentro de su linaje al Huirac Humu, sacerdote responsable de la adoración del dios Sol en el Coricancha. Además, es presidente de dicha panaca y a la vez se desempeña como secretario del Consejo de los 24 electores incas del Cusco en los periodos 2024-2026. Buenas tardes, señor Islas. Perfecto, justo estamos acá reunidos nuevamente. Justamente es un momento pues para conversar, justo a ver pues la continuidad del linaje inca, que justamente es una manera también de conectarnos con nuestra historia, ¿no? Muchas personas lamentablemente desconocen, ¿no? Que los incas pues no se han extinguido, no son, como se dice, piezas del museo, que solamente quedaron en relatos, en crónicas y que ya nunca más se supo de ellos, ¿no? Y justamente usted, don Germán, representa un descendiente, ¿no? Justo nos quisiera saber, lo que nos cuente, cómo así averiguó pues sobre su linaje, la tradición que lo llevó pues a buscar justamente a profundizar, ¿no? En la historia de su familia, de la panaca, y cómo se han ido organizando, ¿no? Cómo se ha ido dando este tema, y ahí le cedo la palabra a don Germán. Bien, gracias Walter. Igual mi saludo fraterno a la Asociación Cultural Dionisio Inca Yupanqui. Gracias por la invitación también. Estamos para volvernos a reencontrar y a reconocernos como nosotros hace mucho tiempo también hemos hecho, ¿no? Hemos tenido una conversación ya a través de su asociación. Bien, sí es cierto, pues nosotros, la asociación La Panaca Guayní, descendiente de Inca y Yupanqui, se encuentra en reestructuración, ¿no? A través de estudios historiográficos y científicos que se han venido dando en estos tiempos, ¿no? Voy a mencionar a uno de ellos, al historiador Ronald Edwards, que hizo una investigación fabulosa, grande, en la cual revisó muchos documentos, archivos, y pudo determinar que el linaje de los incas todavía está vivo hoy en día. Asimismo, hubo un investigador que le debemos mucho también, Donato Amado, en su libro El estandarte, la mascapacha del Inca, el cual también hizo una investigación muy interesante y narra pues hechos de la historia que no han sido contados en colegios y han sido obviados, ¿no? Y es la parte del alterazgo real del Inca, ¿no? Donde tenemos muchas cosas en común, porque la historia no fue contada en su totalidad. Es así que nosotros, la Panaca Guayní, sale a la luz por el apellido Tizoc, somos descendientes de Huila Humu, que fue sacerdote en el Coricancha, y era el encargado de realizar las actividades religiosas, y a la vez también era un guerrero. Perfecto. Y cuéntenos, Germán Islas, cómo a raíz de la investigación de Ronald Edwards,
que entiendo fue un investigador que también revisó la genética y estuvo pues rastreando los archivos en la ciudad del Cusco. Entiendo que a través de la investigación de Ronald Edwards y de ahí con Donato Amado fue que recién ustedes empiezan a conocer esa descendencia, o ya por voz familiar, qué sé yo, tradición de abuelos, tal vez algo ya conocían. En realidad, este conocimiento ancestral que tenemos de la descendencia de los incas y de nuestras familias de linaje noble, ya se sabía, ya se tenía conocimiento en el Cusco, nuestros tíos, abuelos, familiares, eh, tenían conocimiento, pero no tenían la documentación a la mano, podría decir, ¿no? Ya se sabía, y es más, puedo asegurar que en estos momentos en el Cusco hay familias que se conocen, como la familia de Atahualpa Pachacute, por ejemplo, los descendientes de Pachacute, que viven en San Jerónimo, conocen a la familia Tizoc, que también son de San Jerónimo, y se tenía conocimiento. Con estos estudios no solamente de Ronald Edwards ni de Donato Mao, también tenemos a Tonso Irema, por ejemplo, que escribió su libro Los Peques del Inca. Él también habla acerca de las panacas incas. Las panacas incas que aparecieron eh, gracias también a que en el siglo XVI, entrando al XVII, se le da la oportunidad de conformar el Consejo de los 24 rectores incas, ¿no? Y esta es la oportunidad que las familias de linaje noble eh, hacen prevalecer su estatus y vuelven a aparecer otra vez en escena, ¿no? Hasta 1824 que el señor Simón Bolívar pues, pasa a la República y pasamos al anonimato prácticamente. Ujú. Sí, perfecto, sí, justo es conocida la historia que con Simón Bolívar prácticamente se da el cambio, ¿no? Prácticamente del régimen, pues, monárquico, el sistema de gobierno que era a través, pues, de la aristocracia, conformado por los que tienen, pues, títulos nobiliarios, la nobleza reconocida, tanto indígena como española, y bueno, pasa pues al sistema republicano en el cual se da por terminado la vigencia de todos esos títulos nobiliarios, y como bien menciona, ¿no? Prácticamente ya todas las panacas o descendientes nobles pasan prácticamente al anonimato. Entiendo incluso que en esa época de Simón Bolívar, hubo pues como se dice una gran desestabilización del orden que había en ese momento, ¿no? Y entiendo que muchos descendientes incas perdieron tierras, e incluso algunos que estuvieron a favor del bando realista prácticamente fueron perseguidos, ¿no? Perseguidos como hoy día se diría, ¿no? Perseguidos políticos. Si no me equivoco, creo que algunos de ellos hasta fueron desterrados. No sé si tienen alguna noticia de ello, o algunos pues por escapar, como se dice, de la muerte, se refugiaron ya no en el Cusco, ¿no? Tal vez migraron a otras zonas del país más recóndito, en salvaguarda de su integridad, ¿no? Porque de hecho que ha sido una persecución la que se ha dado en esa época, de los inicios de la República, y esto, de hecho, que quienes fueron beneficiados fueron, pues, como se dice, lo que se convirtieron, pues, en los grandes latifundistas, jamonales, porque esas tierras al final pasaron a otras manos. No sé si nos puede contar algo más de eso, don Germán. Sí, sabemos que en 1824 Simón Bolívar pues, da el pase a la República y él tenía un propósito, ¿no? Crear una república bolivariana, por ejemplo. Y todo aquel que se oponía a las ganas que él tenía de este proyecto político, tenía consecuencias fatales. Muchos de los descendientes de linaje noble cambiaron de apellido, ¿no? Otros viajaron de la provincia a la capital y muchos pasaron al anonimato. El año 2020, 2022,
1923, un familiar mío, una tía, María Antonia Cayo Tizo, eh, presenta unos documentos que, valga la redundancia, se le habían presentado a Simón Bolívar, donde le pedían que se le devuelva sus tierras, donde le pedían que se le devuelva su estatus, ¿no? Es un documento que fue presentado en 1824 y esta tía, pues, que ya falleció, María Antonia Cayo Tizo, hace hincapié en este documento para que el mundo conozca, ¿no? Que hubo también un reclamo, ¿no? No solamente de que nos quedamos callados, sino también reclamamos sobre nuestras tierras, nuestros beneficios, nuestro linaje, perdón. Y Simón Bolívar eh, respondió con un rotundo no. Él dijo que no, que de ese momento todos eran libres e independientes y no existía ya cacicazgo ni curacargo ni una clase de nobleza. Entonces, sí hubo reclamo de parte de Panaca, ¿no? Panaca Guainí, a través de esta tía María Antonia Calle Piso, un reportaje que le hace el diario El Comercio, y eso está, lo pueden encontrar en las redes sociales. No, perfecto. Ahí, don Germán, no sé si nos podría, ya que estamos hablando de parte de su genealogía, compartir su árbol genealógico tal vez en pantalla, y tal vez ahí nos va explayando un poco más de qué otras personas también estuvieron, pues como se dice, en estos reclamos, o cómo se ha ido dando tal vez la evolución durante la época republicana y hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, esto también nos sirve, como se dice, de rescatar esa historia que es, como se dice, ya prácticamente desconocida para la gente de hoy en día, porque en la escuela, a la mayoría o casi todos nos enseñaron pues que sí, vino Pizarro, conquistó, el último Inca se nos dice que fue Atahualpa, y de ahí prácticamente de un momento a otro se habla de las guerras de independencia y ya prácticamente de los Incas ya no se habla nada, ¿no? En todos los colegios que reciben pues la educación pública, incluso los que son de educación privada. Yo estudié en un colegio particular y haciendo memoria no recuerdo que me hayan contado algo pues que todavía pues los descendientes incas seguían existiendo, ¿no? En la época republicana. Prácticamente hay, como se dice, un vacío en la historia, al menos del Inca, ¿no? Ya en la época republicana más se habla pues de los, como se dice, de los caudillos, se habla pues como se dice ya de los inicios del siglo XX, de, como se dice, de Billinghurst, de Leguía, de Sánchez Cerro, de Odría, pero ya se pierde ese rastro, ¿no? ¿Se puede visualizar el árbol? Sí, sí, sí se ve la carpeta donde dice árbol genealógico. Ahí dele doble clic para que se active y ahí lo podemos ver. A ver, Sí, sí. ajá, ahí normal, ahí vamos esperando, mientras se va mostrando, como se dice, ahí está, ahora sí se ve. Perfecto. Ok, vamos a agrandar un poco para que... Sí, sí, está bien, así es. Listo. Bueno, como inicié la conversación indicando que era descendiente del Inca Yoko Yupanqui, sabemos que fue el tercer gobernante, ¿no? Primero gobernante Manco Cápac, después viene Sinchi Roca y después viene Yoko Yupanqui. Aunque acá quiero hacer una aclaración, no se dice Sinchi Roca, sino se dice Sinchi Roca. No hay doble R en la pronunciación. Ujú, Sinchi Roca. Listo. Entonces, Vila Gumu aproximado en el año 1258 a 1460. Felipe Tizo, don Diego Tizo, don Diego Tizo Feiritupa. En el siglo XV, entrando al XVI, Francisco Tizoc Zairitopa
hace un trazo sobre su descendencia, declarándose cacique principal y gobernador de la parroquia Hospital de los Naturales de San Jerónimo. Entonces, este documento existe en el archivo público, en el archivo, en los registros públicos en el Cusco, donde sale pues que él hace esta probanza, ¿no? Haciendo ya referencia que tenía el linaje y era descendiente de un inca. Posteriormente, Francisco Tizoc Sauritupa tiene tres hermanos, ¿no? Apo Tizoc Sauritupa, Martín Tizoc, y se casa con Úrsula Topo. Martín Tizoc Sauritupa es un cacique y gobernador de la parroquia también, hijo de don Francisco, descendiente, hace una petición al virrey Toledo que todos en la época debían efectuarse del pago de tributos, ¿no? Entonces Martín Tizoc Sauritupa hace un pedido, ¿no?, al virrey Toledo para que no paguen, para que sean efectuados el pago de tributos. Así que Martín Tizoc Sauritupa tiene un hijo, que es Tomás, y se casa con Magdalena Paucarosio. Magdalena Paucarosio tuvieron uno, dos, tres, cuatro hijos, tres hijos, perdón. Joaquín, Pascuala y Miguel. Miguel Tizoc Sauritupa se casa con Mauricio Coguaranca, como ustedes pueden ver. Estos apellidos son ya de linaje, ¿no? Pues tenemos a Tocto, Paucarosio, Orcoguaranca, ¿no? Son de linaje inca, ¿no? Miguel Tizoc Sauritupa tiene cuatro hijos: Josefa, Simón, Hipólito y Francisco. Simón Tadeo Tizoc Orcoguaranca se casa con Rafaela Inca Roca. Es Ñusta, descendiente de un emperador inca, Suchiroca, de la Panaca, ahora Ayutuc. Listo, un poco más rápido. Ellos tienen cinco hijos: Cipriano, Pedro, Juan Mariano Tizoc Sauritupa, Tomás y Juan Tizoc Sauritupa. Juan Mariano Tizoc Sauritupa es uno de los últimos alférez incas. Con él prácticamente termina el alferazgo real del Inca, ¿no? Y él, en su trayectoria de su vida, tiene tres compromisos, ¿no? Primero es Antonio Hualpa Inca, María Valencia Araujo y Rosalía Yermo. Los dos subsiguientes son de descendencia española: María Valencia de Araujo y Rosalía Yermo. Entonces, con la segunda esposa, María Valencia de Araujo, él tiene 10 hijos casi. No se ha colocado a todos porque en realidad llenaría el cuadro, ¿no? Solamente estoy considerando los círculos rojos, porque de esos círculos son de que ha salido el árbol genealógico, ¿no? Lo que me interesaba, ¿no? Entonces. El octavo hijo, Clemente Tizoc Sauritupa, fue amigo de Clement Robert Markham, que estuvo en el Cusco, y él en su diario, un botánico también, en su diario, él dice que conoció a uno de los descendientes orientes de la nobleza inca que ha rastreado con certeza. Son Clemente Tizoc y su hijo que vive en el pueblo de San Jerónimo. Pues en el diario de Clement Markham, patrón del colegio Markham, que también era un botánico de la época, llegó a Perú y hizo estudios de botánica porque le interesaban lo que teníamos en cuanto a plantas con penicilina y todo, y conoce a Clement Tizoc Sauritupa. Clemente Tizoc Sauritupa tiene dos compromisos, ¿no? María Quispe Guamán y Carlota Yerbe, ¿no? Con Carlota Yerbe prácticamente tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos. Su hijo Manuel Felipe Tizoc Yerbe, que en esa época era recaudador de impuestos, denominado Cabra de Agua, él tiene cuatro compromisos, ¿no? Ricardo Becerra,
Juana Pinelo, Pascuala Ricardo de Serra y Fortunata Zambrana. Yo soy descendiente de Ricardo de Serra Cuba, en el cual ellos tienen prácticamente uno, dos, tres, cuatro, cinco hijos, ¿no? El último de los hijos, Roberto Tizó Cuba, el último de los hijos, Roberto Tizó Cuba, se casa con Esther Molina Palomino, tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos, y mi abuelito Mateo Tizó Molina se casa con Bernardino Durán, nace mi señora madre, Aide Catalina Tizó, se casa con Germán Clemente Isla, y de ahí vienen los cuatro hermanos, ¿no? Silvia, mi hermana, Germán, quien habla, Germán Paul y Germán Miguel. Prácticamente este sería en una forma resumida el árbol genealógico. Perfecto, perfecto. Entiendo que para esta investigación se ayudó seguro de los libros de Donato Amado, no sé, los archivos también de las iglesias que hay en el Cusco, que es el mejor registro que se tiene hoy en día. Y como podrá ver, esta rama Tizoc, de hecho que hay muchos más descendientes, que inclusive deben haber personas que ni siquiera saben que también vienen de ese linaje, ¿no? Porque como se ve ahí, algunas ramas tuvieron varias esposas, ¿no? Como Juan Mariano Tizoc, ¿no? Tres esposas, y de ahí también hay más personas que, como se dice, desconocen muy posiblemente esta historia, ¿no? Que también pueden, como se dice, sentirse orgullosos de que tienen una ascendencia, ¿no? Y esto es importante para que ayude, como se dice, a la identidad peruana, ¿ya? Porque justamente el peruano cuando se siente identificado que alguna rama, qué sé yo, genealógica, viene de un, como se dice, de un noble, entonces va a querer saber qué cosa es un noble realmente, ¿no? Y la nobleza, la aristocracia, por definición, pues son, como se dice, personas de altas virtudes, que en realidad están orientadas para hacer un sistema de gobierno en beneficio común, en el beneficio de todos. No como hoy en día, que lamentablemente en la gran mayoría de los casos vemos que los gobernantes ya no se les puede considerar, pues, como se dice, una aristocracia, sino su opuesto, ¿no? Que es una oligarquía. Y la oligarquía viene a ser, pues, prácticamente el abuso del poder, pero para el beneficio propio, más no para el beneficio del pueblo o de todos los que gobiernan. Y justamente esto es lo que también nosotros como asociación tratamos de difundir, ¿no? Que justamente más personas tengan conocimiento o tal vez les nazca la curiosidad de averiguar de dónde vienen pues sus padres, sus abuelos, ir escarbando un poco en su genealogía, y eso va a ayudar pues, como se dice, a afianzar la identidad peruana. Y se van a dar cuenta, así como usted bien mostró, que también dentro de su árbol genealógico hubo pues, como se dice, uno de su descendencia, ya por el ejemplo pues de Juan Mariano Tizos, que tuvo como esposa de ascendencia española, ¿no? Entonces ahí se ve claramente que en ese linaje que usted muestra está muy presente el mestizaje. También participó, como se dice, el componente europeo. Y efectivamente, muchos peruanos de a pie, si revisan realmente sus genealogías, se van a dar cuenta pues que van a tener una ascendencia española, algunos africanas, otros japoneses, algunos italianos, y se van a dar cuenta pues que justamente el Perú es eso, ¿no? Es la mezcla de muchas razas, ya de muchas sangres, y justamente eso es lo que es la particularidad del ser peruano, ya que es prácticamente, podríamos decir que el ser peruano es casi universal, ¿no? Y justamente con toda esa variedad seguimos unidos como nación. Y justamente seguiremos unidos como nación siempre y cuando pues reconozcamos esto, ¿no? Que tenemos de todo, ¿no? Dentro de nuestro ser. Y coméntenos, Germán, también veo que usted ha llevado pues la vida militar. ¿Cómo así le nació llevar ese tipo de carrera? Bueno, sí, yo soy militar en retiro, como le dije, soy de la especialidad de fuerzas especiales, y curiosamente, pues, la insignia de las fuerzas especiales del ejército es Pachacute, ¿no? El Inca Pachacute, Ujú, en el cual
pude realizar varios cursos y después de 34 años de servicio, pasé a la situación de retiro. Prácticamente joven porque salí casi hoy en día tengo 55 años, salí casi a los 53 años de edad, ¿no? Y ya en la vida civil me he dedicado pues a la docencia, soy también gestor de gestión de riesgos y desastres y también gestor de empresas de seguridad. Y siempre aportando a la sociedad, aportando al Perú, ¿no? Porque queremos que nuestro país salga adelante, queremos que las cosas cambien en nuestro país, ¿no? Como todos lo decíamos, ya que hoy en día pues la delincuencia, el crimen organizado es una amenaza prácticamente para nuestra sociedad. Y siempre estoy asesorando, colaborando, apoyando en temas de seguridad cuando pueden. Ujú. Perfecto, perfecto. Otro punto que me parece interesante es esa cita que hace del botánico inglés, obviamente, de Markham. ¿Sí? Ya, esa cita, nos podría contar dónde la ubicó, o cuál es la fuente, ¿no? Le soy sincero, me parece bien interesante, bien revelador. Sí, mire, en 1853, Cleveland Robert Markham visita el Perú porque en ese entonces se estaba buscando la cura para enfermedades como la sarampión, la viruela que habían arrasado con Europa y eso tenía conocimiento que nosotros teníamos plantas milenarias en acá en Perú. Entonces este señor Cleveland Markham visita el Perú y sus estudios que realiza de botánica conoce a Clemente Quijano Tupa, que también es botánico, porque tuvo dos carreras en el antepasado. Él también fue militar, ¿no? También fue militar y fue un botánico en San Jerónimo. Entonces, los dos coincidieron en la historia y pienso de que él, en su obra maestra, pues, ¿no? Escribe, ¿no? Ahí dice que los únicos descendientes sobrevivientes de la nobleza inca que ha rastreado con certeza son don Clemente Tizoc y su hijo, que viene en nuestro pueblo de San Jerónimo, ¿no? Usted puede encontrar en las redes sociales. Entonces, cuando yo hice la investigación genealógica, encontré esta cita, hice la comparación en tiempo y espacio, ¿no? Y coincidía, pues, Clemente Tizoc con los años y también con lo que el señor Fernando de Marcan visita nuestro país y posteriormente pues es una eminencia, inclusive hay un colegio acá en Perú, ¿no? El Marcan, el famoso colegio Marcan, que lleva el nombre. Ujú. Perfecto. Sí, curiosidad y ironías de la vida, ¿no? Que justamente un inglés tuvo que venir, como se dice, a llegar al Cusco y encontrar justamente, o dar fe, ¿no? Del testimonio de Clemente Tizoc, que efectivamente provenía pues de un linaje inca, ¿no? Y justamente en el año que también nos dice 1853, también nos quiere decir que hubo una especie de silencio, ¿no? En el periodo republicano. Es decir, quien lo escribe fue un inglés. Y desconozco sinceramente si en esa época hubo algún peruano que hizo algún estudio. eh, Estaban silenciados ya. sí, pues eso es lo que parece que existió una especie de silencio, ¿no? Claro, o quién sabe, tal vez buscando por ahí algún peruano o algún cusqueño habrá hecho algún estudio tal vez en esa época, pero muy probablemente sufrió ese tema, ¿no? El silencio académico, ¿no? No se divulgó, quedó, como se dice, guardado bajo la mesa, en cajones, y ahí, que como se dice, que se olvide, ¿no? Pero otras cosas sí nos las recuerdan a cada momento, ¿no? Otros hechos históricos. Algo Interesante. interesante que también pude
fue a través de la investigación que la mayoría de datos que tenemos para los árboles genealógicos y la historia son este, extranjeros, ¿no? Son historiadores, arqueólogos extranjeros, ¿no? Como el caso de Don Quillema, John Rowell, pero ya pasado ya el siglo XX sí han aparecido pues en Perú bastante, ¿no? María Doctorowski, eh, una serie de creadores que ya el Perú ha comenzado a producir su propia historia a buen nivel, podría decir. Ujú. ¿Mm? Perfecto. Y bueno, y también esta charla sirva pues para motivar, ¿no? Algunas personas, como se dice, más jóvenes que se interesen justamente en esta investigación y podamos encontrar, ¿no? Más Germán Islas Tizoc, como se dice, andando por la calle y que capaz ni enterados están, ¿no? Y justamente eso nos ayuda a fortalecer lo que mencionaba hace un momento, ¿no? La identidad peruana, ¿no? Y quién sabe. Yo quería también, como un poco explicar, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, a la familia Guamantumo, que ellos son descendientes de cultura Chimú, en el norte de Perú, ¿no? En Trujillo. Ujú. Usted puede anotar ese dato, de repente más adelante también podríamos entrevistar. La familia Guamantumo tiene su árbol genealógico armado, así como el mío, y es increíble. Estamos hablando de los Chimú, ¿no? Del norte de Perú, de Trujillo, de esta zona. Ellos fueron grandes guerreros, metalúrgicos, y ellos también tienen viva su identidad, ¿no? Desde ese tiempo. Y también estoy seguro que en el Perú hay mucha gente que si hace su obra genealógica, va a encontrar su linaje, su descendencia. El Perú, quiero recordar que el Perú es un país de reinos, ¿no? Están los Cachampoyas, los Chancas, los Huancas, los Incas, ¿no? Los Cañaris, etcétera. Una serie de reinos que no han podido desaparecer. O, como comenzamos este conversatorio, ¿dónde están? ¿Dónde se ha ido toda esa gente? O sea, de la noche a la mañana no puede haber desaparecido. Entonces creo yo debemos buscar nuestra identidad nacional a partir de ese punto, y tenemos que entender también que somos el resultado de la interacción de varias culturas, ¿no? Ese es el resultado de interacción de varias culturas. A esto tenemos que sumarle a las culturas, por ejemplo, la europea, la cultura africana, la cultura asiática, ¿no? Porque estoy seguro que por ahí en el genealógico he encontrado un tizoc de ojos verdes y blancón, porque hubo un cruce de razas, como dicen, ¿no? Y voy a encontrar un tizoc asiático de repente también. Entonces tenemos que entender que esa es nuestra identidad nacional, ¿no? Así es, perfecto, Germán. Esa es nuestra identidad. Y efectivamente, y nuestra tarea, pues, con nosotros como asociación cultural es justamente difundirla, ¿no? Y justamente ya tal vez por interno coordinemos y me pueda facilitar el contacto los descendientes de esta nobleza chimú, que también sería bueno conversar con ellos y así poco a poco, ¿no? Vamos jalando, como se dice, el hilo de la madeja y descubriendo algunos más, ¿no? Que justamente sería beneficioso también que como descendientes de la nobleza y obviamente cuando la nobleza tenía que lucir justamente ese título, ¿no? Con sus acciones, ¿no? Como, con su forma de ser, de tener, como se dice, merecedor, ¿no? De ese título, ¿no? Y justamente eso va a ayudar también a que la sociedad tenga esa misma sintonía, ¿no? De querer, pues, también ser, como se dice, derechos ante la ley, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a construir un Perú mejor. Y efectivamente, lo otro también que me comentaba, don Germán, y ahí justo hablando, creo, de San Jerónimo, creo que es una festividad que viene dentro de muy poco en el Cusco.
Así, en mes de septiembre, entre el 25, 26 y 27 de septiembre se celebra pues, el patrón de San Jerónimo, ¿no? Es una fiesta ancestral del mismo distrito de San Jerónimo donde participan todas las agrupaciones culturales, incluyendo a las panacas, ¿no? Nosotros estamos participando ya por tercer año consecutivo. Hemos tenido una aceptación muy favorable de parte de los pobladores, del público en general. Imagínense, pues, nunca desfiló una panaca, aparece pues un grupo familiar portando su gallardete, portando su pancarta, dice panaca Guayín, ¿no? Fue una sorpresa, pero hubo mucha aceptación. Yo creo que este es el inicio de grandes cosas, eh, para que el Perú entienda pues, que los descendientes de los incas no han desaparecido, ¿no? Estamos todavía vivos y así como mi panaca existe, también existen, por ejemplo, la otra panaca grande, que es la panaca de Paulipanque Pachacuto, que también desfila con nosotros en esta fiesta de San Jerónimo. Pues. Perfecto, perfecto. Sí, la idea es, como bien menciona, ¿no? Se vaya divulgando, se vaya enseñando, porque obviamente hay un dicho, ¿no? Uno no puede amar lo que no conoce, ¿no? Y mucho menos defender lo que no ama. Ahí está, justo está mostrando unas fotos. A ver Sí, si vamos a las a ver, fotos. voy a, como explicando también, Ujú. estas fotografías son de desfiles de la Plaza de Armas del Cusco del año 2024. Acá estamos en las fiestas previas al Cusco, porque el 29 es el 24 y el día 23 es la oportunidad que te dan para que tú puedas desfilar. Ahí, y si puedes apreciar ahí, ahí tenemos el Panaca Guayín, familia episodios. Acá Así es. sí, estamos entran en un baile desfilando, ¿no? En la Plaza de Armas. Me Son- pareció, me pareció ver en la foto que estaba más arriba al actual presidente del Consejo de los 24. sí, no, 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 a ver, el actual presidente es el señor José Canto, él es el presidente saliente, Juan Sebastián Velázquez Peláez. Ah, ya, ya. Pues estas fotos son del año 2024. Ujú. Acá están, esta es la foto que nos tomamos ya con la familia. Esto fue el 2025 igual, en este Palanca Bainín, familia Tizot, Plaza de Armas. Ya la familia está retomando otra vez su memoria ancestral, la cual habían perdido. Ya participan en estos eventos con sus atuendos, ya todos propios de, la, de la época, ¿no? Tenemos el gallardete, tenemos eh, la indumentaria que utilizan. Ujú. Perfecto. Igual acá tenemos más fotos, tenemos el desfile. Estas fotos son también, nosotros participamos de las actividades del apóstol Santiago en el curso. Ujú. Y esta sí fue una participación ya como consejo. Como consejo se participó en estas actividades y en el desfile del apóstol Santiago, ¿no? Así es. Acá tenemos una vista también. Este patrón de San Jerónimo, igual ya el 2024, cuando ya igual hemos participado y la familia siempre ya recobra la memoria ancestral, inclusive se dicen leñusas, los sobrinos, las primas, las tías. Acá también tenemos otro, ya utilizamos
toda la indumentaria de los incas, ¿no? Ahí tenemos el estandarte también que siempre nos acompaña. Esta es una de mis primas. Un saludo también para mi prima Lucero, que siempre nos acompaña de Ñota, Lucero Guzmán Darío. Los primos también salen en indumentaria juntos. Y por último tenemos pues la San Jerónimo de 2024. Esta ya es la Panaca Tauyupanqui Pachacute. Ellos desfilan también igual en su indumentaria. Patrón de San Jerónimo, en 2025. En San Jerónimo también en 2025, pero esto ya lo hizo la Panaca de Atahualpancho Pachacute. Y se puede visualizar acá su letrero, ¿no? Puede visualizar. Sí, sí, sí se ve. Y también se vio ahí a la izquierda, creo que la banderita de 7 colores, que es creo un origen ya un poco más reciente ya. Acá. Estas serían las fotos de las actividades que estamos haciendo en el curso. Y es interesante, ¿no? Cómo la familia va retomando su memoria ancestral, ¿no? Y va realizando y aceptando actividades como las que hacemos. Ujú, sí, perfecto. Justo también en otra fotografía donde estaba mostrando el estandarte de la panaca o Yainin, justamente hay unos elementos ahí, ¿no? Unos amarus, un águila, ahí está, ese de ahí. No sé si nos podría tal vez explicar, ¿no? Un poquito qué significa cada uno de estos símbolos para las personas que tal vez no conozcan mucho el tema, pues, del estudio de los escudos, ¿no? Sí, bueno, para nosotros poder hacer el estandarte y poder nosotros encontrar la denominación del escudo, hemos tenido que utilizar fuentes bibliográficas. No podíamos nosotros de algún modo alterar la historia, ¿no? O decir, este es mi escudo inmobiliario cuando nunca me perteneció. Así es. Entonces, el color rojo es referente a la capa que demuestra Guamampoma de Ayala en uno de sus libros que presenta. Ahí presenta el color rojo. Después, ¿qué significa el escudo? El escudo tenemos en el centro como un tipo de X con una banderita. Esto representa el poder y la mascapaicha del Inca. El de la borla colorada que se ponía en la frente, no sé si pueden recordar un poco. Claro, así es, lo que usaba el Zapa Inca. Exactamente. Ya, en el fondo tenemos la serpiente y el jaguar que demuestran el poderío de Inca que se tenía, ¿no? En la parte de arriba se tiene estas palmeritas que representan la riqueza vegetal y en el medio tenemos el ave bicéfala, ¿no? Que viene a ser un elemento español. Y al costado dice Ave María con letras, al costado alrededor dice Ave María. Entonces, este escudo
este escudo que nosotros tenemos ha sido copiado y ha sido trabajado al escudo que se le entregó a los Tihuantopa Incas, que fueron los que administraron el marquesado de Oropesa, la familia Tihuantopa. No sé si ustedes tienen conocimiento de esta familia que regentó el marquesado de Oropesa, que también llegaron a ser alférez, ¿no? Y se le entregó este escudo. Y la familia Tihuantopa es descendiente de la panaca de Yoque Yupanqui, de Dayo Jaguayní, porque así lo dice en su cuadro, que hoy en día lo pueden encontrar en el Cusco, en el Museo del Cusco. Y entonces, al nosotros enterarnos que ese escudo se los ha entregado a la familia Tihuantopa, descendientes del Inca Yoque Yupanqui y de la panaca Guayní, automáticamente recuperamos nosotros el cuadro. Y acá tenemos también en la parte de abajo el escudo que utiliza Yope Yupanqui en uno de sus cuadros pintados, ¿no? A ver, si me permites un segundo, voy a buscar acá en el archivo, tengo esta explicación. Ya, perfecto, sí, 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 porque es interesante justamente estos momentos, ¿no? Para revisar justamente estos detalles. El águila, pues, bicéfala nos recuerda mucho al periodo de los Austria, ya los Austrias, que los Habsburgo, ¿no? Los Habsburgo fue, como se dice, el linaje que gobernó el Imperio Español en la primera etapa, ¿no? Hasta el siglo XVIII, de ella que hubo un cambio que pasó a la Casa de Borbón. Pero sí, el águila bicéfala es muy representativa en ese periodo, ¿no? Se está reproduciendo. Veo la carpeta con varios archivos. Mm, Ahí se ven, pues, como se dice, todos los archivos de donde abrió también el récord fotográfico. A ver, vamos a ver. Justo un escudo similar también vi por ahí, tallado en un mueble en madera, donde también salen similar los dos amarus, el águila bicéfala, pero en lugar de esas dos palmeras salían dos baluartes, que venían a ser dos torres. Todavía tengo pendiente ubicar a quién le perteneció ese escudo. Y sí, así se va ahí ubicando, ¿no? Porque de hecho que se confirieron varios títulos nobiliarios, se reconocieron a varias familias, ¿no? Justamente esa ascendencia, ¿no? Y uno se preguntará, ¿y por qué los españoles reconocían a la nobleza indígena como sus pares? Porque justamente la monarquía española tenía esa forma de gobierno, ¿no? Es decir, eran un conjunto de reinos. La misma península era pues un conjunto de reinos, reino de Castilla, reino de Aragón, y todos pues como se dice, se consideran como iguales, ¿no? Entonces, y ellos reconocían al gobernante inca porque justamente en cierta forma el derecho divino, el concepto era que Dios otorga, pues como se dice, a una familia, a un noble, a un rey, ya, como se dice, le da la potestad de gobernar en su nombre. Es decir, va a ser un buen rey siempre y cuando gobierne ya toda la extensión de un territorio a nombre de Dios, es decir, buscar el bien común. Y obviamente el rey o la nobleza en esa época se dedicaba en cuerpo y alma por toda su vida a servir, a gobernar. Por eso los hijos de los nobles, desde muy niños, los educaban, pues, como se dicen, los llamados escuela de príncipes, porque justamente su destino era ese, iban a gobernar. Si no eran reyes, eran, pues, no sé, marqueses, condes, algún título nobiliario recibían, pero justamente eran formados para servir de por vida. Inclusive el rey prácticamente terminaba su periodo cuando moría. Bueno, hay casos donde abdicaba, pero lo ideal era pues que gobierne hasta el final de sus días y justamente ese era su destino. No como hoy en día en el sistema republicano,
que justamente elegimos pues a un gobernador, a un gobernante por 5 años y bueno, en los 5 años él sabe que termina y lamentablemente muchos de ellos, como hemos visto en nuestra historia reciente, más se han servido a sí mismos que servir a su nación, ¿no? Deberse a su nación, a buscar el bien común. Y eso, pues en la nobleza, no sé, es muy difícil que se dé, ¿no? Porque justamente ellos defendían ese título, defendían ese apellido, es decir, tenían que hacer un gobierno lo mejor posible. Es efectivamente, hubieron casos también como toda naturaleza humana herida por el pecado, hubieron pues las antítesis a los buenos reyes, y a estos ya se le denominaban los tiranos. Ya los tiranos pues buscaban su propio beneficio, hacían el abuso de la ley, este, ambiciones de poder o tierras, buscaban guerras, buscaban, como se dice, la división, y obviamente pues los pobres súbditos pagaban los platos rotos, porque obviamente una guerra sin sentido por odios, qué sé yo, personales o ya por otros temas ajenos al bien común, traían incluso grandes males, ¿no? Entonces eso ya no eran reyes, sino eran conocidos como tiranos, de igual forma como se comentó hace un momento, ¿no? El grupo de poder de los nobles, buenos nobles, se denomina aristocracia, pero ya cuando son el opuesto, ya son la oligarquía, ya que prácticamente abusan del poder y buscan su propio beneficio. Y bueno, no sé, don Germán, si puedo ubicar el archivo con el escudo con más detalles, que muestra pues como se dice a los amaros, ¿no? Ahí está, perfecto. ¿Lo visualiza? Sí, sí, se visualiza, así es, Alonso Chihuantopa Inca. Es, Ya, este es el cuadro. Usted puede ver el cuadro y acá se ve el escudo nobiliario. así es, Ya, ese escudo con inteligencia artificial fue desmontado, que está acá. ya, 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 ¿Ya? perfecto. Y debajo del escudo, ya sacado, representa esta figura, ¿no? Ajá, perfecto. A ver, nos dice, primer cuartel, es un campo dorado de oro, metal de amarillo de brillo característico, que significa realeza. Presenta en diestra y siniestra de un águila bicéfala, en colores naturales. Dos mazorcas de quinoa, significa la abundancia y la riqueza. Segundo cuartel, sobre el campo azul del cielo andino, dos amarus llevan al infinito un mascaipacha en esmalte natural. Y en el tercer cuartel dice, en la que se encuentra un puma del lado lateral dirigido de siniestra a diestra, en cuya cola ensortijada culmina en la testa de un amaru que representa el poder, la fuerza, la sagacidad frente a la naturaleza. Muy interesante, y ahí faltó pues describir justamente lo que menciona, ¿no? El Ave María. Claro, está acá arriba. Ave María. Sí, sí, sí. Así es, justamente, y se ve acompañado, pareciera banderitas de la Cruz de Borgoña. Sí, Así, sí, sí, sí. inclusive hasta la Mascaipacha pareciera también una pequeña banderita, como se dice, del asta de Borgoña. Y bueno, y nos representa claramente, ¿no? Justamente ese mestizaje, ¿no? El aporte de ambos imperios, tanto el imperio español como el incanato, y a sus aportes y esa fusión, ¿no? Y justamente y ahí están pues elementos tanto andinos como los amarus, la macaipacha, el puma, y también elementos hispánicos, ¿no? El águila bicéfala, indudablemente Ave María, es decir, se consagraba el Inca que estaba, como se dice, reconocido por la nobleza, y yo intuyo que al poner en su escudo Ave María, este noble inca, Alonso Chihuantopa, seguro participó en una consagración a la Virgen María. Claro, Pues, ellos aceptaron la religión católica, se bautizaron, y eso sí que nosotros podemos ver, pues, los elementos como la cruz, por ejemplo, ¿no? La cruz, inclusive la mascarpaicha que representa un canato, ¿no? Y son elementos que se juntan prácticamente
en la historia, ¿no? Entonces, este personaje, pues, perteneció a la Panaca Guaymín, descendiente del Inca Yoco Yupanqui, y fueron los que administraron o regentaron el marquesado de Oropesa, ¿no? Las tierras de Mara, Yucay y Urubamba, que fueron entregados, ¿no? Prácticamente a los descendientes de Inca Huayrutupas, ¿no? Ujú. Así es, perfecto. Justamente estos cuadros virreinales nos ayudan a describir justamente ese gran legado, ¿no? Y sí, que acá también quería resaltar, pues, de cómo nosotros tenemos también el escudo que está debajo del otro escudo, que viene a ser de estas figuras que son de Guamantoma de Ayala, y el otro es, no recuerdo el otro historiador. Estos elementos nos han servido, pues, para culminar el escudo y el cinturón que yo utilizo en el desfile, que viene a ser el único capo que utiliza Yoko Yupanqui, ¿no? En esta figura. Ujú. Estas dos figuras sí existen en la historia. Uno es de Guamampó Mayala y el otro es un cronista de la época también que trabajó con Guamampó Mayala, que no recuerdo el nombre ahorita. Sí, creo que era Pedro Cieza de León o alguno de ellos que sí recuerdo que tomó como referencia la anterior crónica y la puso a color, ¿no? Sí, Es sí, cierto. sí, sí. Así es, sí, 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 interesante. Interesante. Justamente, pues ellos, estos datos de los cronistas nos han dejado, pues, ¿no? Ese registro, ¿no? Justamente de elementos como estos estandartes, son los que ya, pues, llegan hasta el día de hoy, ¿no? Y nos ayudan, pues, a reconstruir y tenerlos en cuenta. Sí, efectivamente, es bien, bien interesante justamente esto de la simbología y ver, pues, cómo finalmente la panaca Guayainin adopta pues Aguaynín, ajá, Aguaynín. a Guayainin, que justamente adopta ambos estandartes, ¿no? Como se dice el del tercer emperador inca y como el de Alonso Chihuantopa, ¿no? Así es, así es que qué interesante justamente estos detalles y ahí se ve pues claramente, ¿no? La fusión de lo hispano con lo andino, ¿no? Justamente los elementos andinos, el puma que representaba pues el poder, los amarus también, que curiosamente me traen esa similitud, ¿no? Los Habsburgo con su águila bicéfala, dos cabezas, ¿ya? Y los amarus también en realidad pues son dos serpientes, ¿no? Una especie de dualidad que entiendo para la cosmovisión inca, es una dualidad que para ellos es como complementaria, ¿no? Dos fuerzas que no chocan entre sí, que no son como se dice contrarios, sino que son necesarios en cierta forma para el orden del universo o algo así, más o menos, si mal no recuerdo, ¿no? El tema de la cosmovisión. Y ahí pues vemos a Alonso Chihuahua cogiendo la cruz, ya recogiendo, como se dice, la fe, que hasta donde, bueno, hemos también nosotros como asociación visto, revisado un poco por qué se dio este proceso de evangelización y fue en cierta forma una empresa positiva, ¿ya? Porque los incas en cierta forma llegaron a adoptar la religión católica en su mayoría, porque sí hubieron casos que no la quisieron adoptar, porque justamente habían elementos simbólicos que coincidían, ¿no? La hostia consagrada, justamente se ve como una forma de sol y rápidamente los incas lo asociaron pues al sol, ¿no? Que justamente era lo que representaba su culto, ¿no? Justamente el culto que se rinde a una deidad es lo que genera una cultura, ¿ya? Así como la cultura hispana se basó en el culto católico cristiano y generó toda su cultura hispana, igual los incas con su culto al sol también formaron su propia cultura, ¿no? Pero al final ambas se juntaron y como habían más, como se dice, similitudes que diferencias, se pudieron, como se dice, unir, ¿no? Porque
porque justamente los incas, ya a partir de la reforma de Pachacútec, creían pues en un dios único, ¿no? El sol por encima del sol, ¿no? Un único sol creador de todo, ¿no? Es decir, que llegaron a la conclusión que efectivamente solo una deidad pudo haber creado todo el universo, similar a lo que también nosotros creemos como católicos, ¿no? Que solo Dios fue el creador de todo el universo, solo uno, el origen único, ¿no? Similar a lo que también descubrieron los griegos usando la recta razón, en cierta forma. Y efectivamente, eso ayudó a consolidar pues justamente este mestizaje cultural y en cierta forma también un sincretismo que hubo ahí, ¿no? Y efectivamente eso fue lo que permitió también que ambos cultos se unieran y formaran pues una sola gran cultura mestiza que nosotros denominamos como la peruanidad, ¿no? Porque recordemos que el Perú como nombre oficial en un documento oficial aparece el 20 de noviembre de 1542 con la Real Cédula que se funda los Reinos del Perú. Es decir, en la escuela siempre nos enseñan virreinato, 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 pero si uno ve el documento original, no dice virreinato del Perú. Lo que dice los reinos del Perú, es decir, en plural. ¿Y por qué en plural? Porque el Perú era un conjunto de reinos. Habían los Chimú, los Chancas, los Huancas, los Chachapoya, los Cañaris, los Incas. Es decir, había una variedad inmensa de pequeños reinos, ya que todos unidos formaron pues los reinos del Perú y estuvieron juntos casi 300 años, ¿no? Justamente a esta gran unidad que como base pues fue esa identidad, ¿no? De la unión de ambos hemisferios. Y así pues, don Germán, entonces, ahí le puede tal vez usted ahí publicitar un poco su página web, su asociación, dónde encontrarlos, en qué redes sociales, qué actividades generalmente realizan, para que el público también los conozca, ¿no? Y tal vez puedan tomar contacto con, con usted, ¿no? Sí, nosotros tenemos una página Facebook, que es la página Tanaka Bolín, en la cual nos pueden encontrar en las redes sociales. Nosotros hacemos artículos, presentamos fotos de las actividades que realizamos y siempre estamos colaborando con la cultura nosotros, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos una labor como P24 hoy en día, ¿no? Y nuestra labor es prácticamente eh, a demostrar pues que la civilización inca, su civilización se tiene que revalorar y debemos tomar los aspectos más positivos y aplicarlos al presente. Esa es una de nuestras funciones que tenemos, porque la cultura inca fue una cultura enigmática, ¿no? Y para entenderla se tiene que utilizar el análisis etnohistórico, ¿no? Para entender a nuestra cultura no podemos leerla como, por decir, si fuera un libro, no cualquiera. Entonces, tenemos muchas cosas que todavía demostrar, por ejemplo, el bagaje cultural y académico que esta civilización puede ser aplicada en la actualidad, ¿no? En este caso, pues, la cultura inca eran especialistas meteorólogos, por ejemplo, ¿no? El Vilacumo se encargaba, pues, de predecir, que en esa época se decía predecir cuando habían sequías, habían lluvias, o cuando era necesario eh, poder plantar algunos productos, algunos tubérculos. Entonces, practicaron mucho la meteorología, eh, fueron una civilización muy avanzada que también tuvimos a los tipos, por ejemplo, ¿no? Los tipos nos ayudaban a nosotros como registros contables, que hasta hoy en día no se tiene
se puede descifrar lo que dice, lo que contiene, ¿no? Como algo cierto. También podemos aportar, por ejemplo, de nuestra cultura inca, el uso de la yupana, ¿no? La yupana que era el complemento del tipo. Nuestros antepasados, los incas, sabían que era muy importante la educación, porque un pueblo bien educado, eh, puede llegar al futuro a ser muy grande. Entonces, así que se crea también el Yachaywasi, ¿no? Inca Roca, que es el segundo gobernante inca, crea los Yachaywasi, y en este tipo de escuelas se enseñaban cosas muy interesantes que hoy en día se podrían aplicar a nuestra sociedad y es un legado que nos ha dejado. Yo creo que el C24 y la Panaca Guainú estamos en ese proceso, ¿no? De revalorar eh, nuestro, nuestro pasado y también entender a las nuevas generaciones, ¿no? Como dije en un inicio, tenemos que entender también que somos una mezcla de sangre europea, asiática, africana, y ese es el dilema que nosotros tenemos que resolver, que somos una mezcla de razas y tenemos un mestizaje que se tiene que entender para llegar a un bien del Perú. Ujú. Perfecto, sí, efectivamente. Así es, justamente el peruano de a pie, mientras más conozca sobre su historia, inclusive sobre su propia historia familiar, de dónde vino, quiénes fueron sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, de dónde las ramas, cuánto influyó en lo que él vendría a ser, prácticamente eso ya con eso se siente nuestra identidad nacional. Bueno, no sé si alguno de los presentes, Hugo Cueva, Daniel, Rafael, Jonathan, Miguel, Carlos Lasuz, o algún otro quisiera hacer alguna pregunta, consulta, ya justamente para, o Santiago, ya que estamos, como se dice, cerrando ya este conversatorio, esta agradable entrevista que hemos tenido con el señor Germán Isla Tizoc, que justamente nos ha mostrado, ¿no? Toda la información, recopilación, el estudio que ha podido realizar acerca de su ascendencia, de su familia, ha podido, pues, como se dice, congregar ya, ahí como se ve en la foto, ¿no? Ya un grupo numeroso, ya de esta panaca Jainín, que justamente ya ellos, como se dice, tienen esa información, ¿no? Y se sienten orgullosos justamente de toda su ascendencia, ¿no? Y conociendo su historia, pues, plenamente, ¿no? Siempre lo más saludable para toda persona va a ser conocer su historia completa, ¿no? Es decir, todas las cosas que sucedieron, tantas buenas como malas, pero como se dice, de tener ese panorama claro, uno puede tener, como se dice, también una visión a futuro, ¿no? Sobre lo que ya ocurrió, qué es lo que se espera para el futuro, ¿no? Porque justamente tu pasado es lo que te va a avalar y te va a dar, como se dice, las herramientas, las lecciones aprendidas, el know-how, para que justamente el futuro se pueda afrontar con esas armas, con esas herramientas. Justamente es agradable ver en la foto que nos estás mostrando, Germán, hay varios niños pequeños, ¿no? Que justamente ellos son los que van a continuar justamente esa tradición, ¿no? Y van a recibir de primera mano esa información que justamente usted y su familia ha podido recopilar. Y ya ellos, como se dice, reciben un producto ya, como se dice, sobre el cual ellos también van a construir su propia historia, ¿no? Y justamente la historia que se quiere es que sea para el bien, ¿no? Para el bien común, para que tengan en cuenta que justamente esto nos va a ayudar a construir una mejor nación, una nación más unida, que justamente es lo que necesitamos hoy en día. Lamentablemente hay muchos factores ideológicos extranjeros que están ingresando y que tratan, como se dice, de dividirnos como peruanos. Y nosotros debemos ser más grandes que eso, ¿no? Recordar que el imperio inca fue tan extenso, ya, desde, como se dice, desde el sur del río Maule en Chile hasta Pasto, Colombia, cogiendo algo de Argentina, Bolivia, Ecuador,
Y en ese gran territorio prácticamente se asentó el virreinato del Perú. Y justamente, si sacan la cuenta del Imperio Inca, que habrá durado, no sé, no estoy muy seguro, tal vez sus 300 años aprox, y más los casi 300 del Virreinato Español, estamos hablando casi de 600 años, que al menos el territorio actual, que ya está un poco más chiquito, pero al menos como gran parte sigue unido, ¿no? Sigue unido todavía. El Perú, como territorialmente, todavía es muy grande a comparación de otras naciones europeas, ¿no? Que son mucho más pequeñas, ¿no? Que tienen muchas fronteras, como se dice, más cortas. Uy, acá el Perú, nuestras fronteras son inmensas. Y justamente es gracias a todo este legajo que hemos tenido, ¿no? De dos grandes imperios que han sabido unir más que separar. Esa es la clave. Es decir, la unión nos va a hacer, como se dice, fuertes y grandes. Adelante, Carlos Lasuz, te escuchamos. Hola Walter, buenas noches con todos. Dale. Buenas noches. Buenas noches, señor Tizoc, un gusto. Gracias. Señor Tizoc, una consulta, porque creo que usted es descendiente de una panaca. Dígame, acá en el Perú hay otras panacas, por ejemplo, que le llaman Hatungayu. ¿Conoce usted personas de esa panaca? ¿Existen o no existen? Ya. Sí, justamente hoy en día tenemos una asociación cultural que se llama el Consejo de los 24 Electores Incas del Cusco, donde están participando panacas como por ejemplo la de Pachacuti, que es el Hatun Ayu, el Ñaca Panaca. También hay descendientes del Capas Ayu, que es el tipo Yupanqui. Tenemos descendientes de la panaca de Inca Roca, que es la panaca Bicaquirao, de Yaguarhuaca, Aucayo Panaca y de Viracocha, Curso Panaca. Entonces, nosotros hemos salido a la luz aproximadamente hace 3 años atrás por los estudios historiográficos de Ronald Edwards, y con esta documentación y la de Donato Amado y de otros historiadores se ha ido juntando a las panacas incas. Yo también hice la investigación desde la ciudad de Lima y tuve que viajar al Cusco para reencontrarme con eh, las demás panacas y presentar una probanza, ¿no? Que también se hacía en el siglo XV-XVI, en el cual fuimos ocultados, donde se hace una verificación de documentos, porque sería bien fácil decir, no, yo soy descendiente de Huayna Capac, por ejemplo, pero existen documentos virreinales, ancestrales, que tienen que demostrar lo que usted dice, ¿no? Entonces, sí, Claro, señor efectivamente, Tizoc, justamente por eso le preguntaba, porque he conocido a una persona que incluso se pone un apellido como tercer apellido, Puma Inca, ¿ya? y, y yo no sé, la verdad, con una facilidad dicen soy descendiente, ¿no? O No, sea, claro, hay muchos participantes también de las familias de las panacas que no están participando en el Consejo de los 24 Rectores Incas de Cusco actualmente, ¿no? Yo también conozco a muchos descendientes, por ejemplo, de la panaca Incaroca o Incarroca, que no se han juntado con el Consejo, ¿no? Entonces, ellos tienen documentación porque finalmente esto es algo libre, no nos obligan a nosotros, no nos dicen tú eres de la panaca y tienes que participar y venir, no. Simplemente es algo voluntario en el cual se está participando en esta asociación cultural que lleva por nombre el Consejo de los 24 Electores Incas del Sur. claro, entiendo. Muchas gracias. Ok, muy amable por tu pregunta. Ya, perfecto. No sé si alguien más tendrá una consulta, ¿no? Ya para ir cerrando este conversatorio, y interesante ese cuadrito que nos acaba de mostrar. Veo que hay más información ahí en ese archivo que ya habrá un momento más para revisarlo también a detalle. Y justamente, ¿no? Ese cuadro es revelador porque si vemos, ahí están la mayoría de los incas fundadores, y qué panaca le corresponde, ¿no?
interesante, interesante todavía cuánto más hay. Sí, es interesante porque este, el tema de las panacas incas, como para que se entienda un poco lo que estoy diciendo, las fuentes coloniales que tienen mucha información, mucha referencia al respecto, ¿no? Sin embargo, estas mismas fuentes a veces también fueron contradictorias. Se dice que las panacas fueron más antiguas que los ayllus, porque siempre confunden, ¿no? ¿Es un ayllu o es una panaca? ¿No? Pero según las fuentes historiográficas, dice que las panacas son más antiguas que los ayllus, ¿no? Casi siempre se toma la información de Pedro Sarmiento de Gamboa, cronista del siglo XV, y los investigadores reconocen a este orden que presenté acá de las panacas, ¿no? Por ejemplo, acá hay muchos historiadores, por ejemplo, los estudios de Suirema identifican a las panacas en roles calendarios, o sea, los asocian también con el sistema de Peque, como la irrigación en el Cusco. Tom Suirema ha trabajado sobre las panacas incaicas y eso es lo que nos presenta, ¿no? María Rostorowski, perdón, identificó una fuente de presencia femenina en las llamadas panacas a partir de la presencia de la raíz de pana, que en quechua significa hermano. Sí, es una investigación que presenta María Rostorowski y bueno, aquí hubieron muchos autores que dieron testimonio de que las panacas existían, ¿no? Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Ya ya vamos más de hora y media, casi hora y 20. Y ha sido bien grato, mucha información interesante que va a servir, como se dice, de punto de partida, ¿no? Para los muchos aquí presentes y para los que nos lleguen a acompañar en el video cuando lo vean posteriormente y se interesen, ¿no? Justamente por rescatar también este lado de nuestra historia. Este lado de nuestra historia también es el Perú, ya justamente los incas, y así poco a poco vamos a tratar de contactar a los, como mencionó, a los descendientes, como se dice, de la nobleza Chimú, y bueno, tal vez también haya de los huancas, qué sé yo, ¿no? Es cuestión de redescubrirlos y poco a poco veamos de igual forma, ¿no? Su linaje, cómo se dio también el mestizaje en ellos, y eso es lo que nos ha hecho, pues, más fuertes y más unidos. Dicho, Germán, me invito a dar sus palabras de despedida e invitación a seguirlo. Sí, gracias a ustedes por escuchar la historia, que es muy interesante. Como dijo Walter, espero su invitación para hablar de un tema específico. Por ejemplo, podríamos hablar solamente del C-24, podríamos hablar solamente de lo que son las panacas, ¿no? Se podría hablar solamente de lo que fueron los aylus, pero son temas muy interesantes, ¿no? Yo estoy agradecido por la plataforma que me dan la oportunidad de dirigirnos. Este año el Parlamento Andino de Perú nos hizo un reconocimiento por la investigación que se hizo, ¿no? Recibí una condecoración a nivel 3 países, ¿no? El Parlamento Andino, la cual a mí también me sirvió de aliento para seguir, ¿no? Sabemos que estamos en un proceso de transición y de reivindicación a los incas, ¿no? Y este proceso de transición y de reivindicación tenemos que hacerlo de una manera científica, ¿no? De una manera científica y viva, ¿no? Porque la identidad del Perú, la identidad del Cusco y de los incas es la identidad de todo un país. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy agradecido a su plataforma y a usted, señor Walter, por darme esta oportunidad. Perfecto, justo antes de irme, a ver, Santiago, te cedo la palabra para la consulta. Buenas noches, señor Germán, buenas noches, Walter, buenas noches con todos.
Ha sido una excelente exposición, verdaderamente había cosas o datos, mejor dicho, que no conocía. Mire, yo puntualmente quisiera hacerle una consulta. Lo he escuchado, o mejor dicho, leído algunos chats del señor Germán en el foro, pero, a ver, eh, como yo le dije en una ocasión a José Canto, la nobleza obliga, ¿no? Y se lo dije, recuerdo en el contexto donde le invitaba para que también pueda, digamos, difundir parte de su historia, ¿no? Sobre todo, no solamente tenerlo como representante, digamos, el C24 como un ente representativo o una organización representativa, sino como un tema de evocarse a difundir mucho más la historia, difundir su historia de ellos y obviamente proclamar no solamente al Cusco, sino a todo el Perú y, digamos, a la región lo que una vez fuimos el Imperio del Tahuantinsuyo y posteriormente el Virreinato del Perú, su existencia, ¿no? Porque, valgan verdades, pues la historia o los ha borrado de la propia historia, valga la redundancia, o mejor dicho, poco o nada se les cuenta al respecto, ¿no? En ese sentido, quisiera, por ejemplo, también extender la pregunta, ¿qué opinión se merecen de nosotros? En este caso, bueno, nosotros somos peruanistas, hispanistas, no, pero quizá, a ver, quisiera conocer su opinión. ¿Qué opinión le merece sobre nosotros? ¿Qué opina, digamos, de lo que hacemos? ¿Y considera, por ejemplo, que nosotros estamos en una postura correcta? ¿O quizás hay algunos puntos que totalmente los diferencian o lo distancian? Sí, bueno, es interesante la posición que uno pueda tener a través de en estos tiempos, ¿no? Existen muchas corrientes filosóficas, me podría decir así, como son los peruanistas, incaístas, indigenistas, hispanistas, ¿no? Todo lo que son enistas. Sin embargo, yo soy muy respetuoso de cada uno debe pensar. Lo que sí yo estoy bien seguro es de que no debemos convertir la historia en una herencia de odio entre peruanos, en este caso hispanistas o peruanistas, ¿no? No debemos convertir la historia en algo en odio, ¿no? Además, la historia no se puede reducir en una oposición entre España mala y Incas buena. Tampoco se puede decir eso, ¿no? El propio Tahuantinsuyo era un imperio expansivo que había sometido a numerosos pueblos antes de la llegada de los españoles. Eso lo sabemos por historia, ¿no? Eso lo sabemos por historia. Entonces, si usted me dice que es hispanista, yo le puedo decir de que sí, hubo algunos momentos difíciles, escabrosos y terribles que sucedieron durante la conquista, invasión y después llamado pacificación, ¿no? En el cual nosotros ya en el siglo XXI no se tiene que reconocer la historia como tal, pero tampoco se tiene que condenar, ¿no? Ya el rey de España, pues en una visita al pueblo de México lo dijo, ¿no? Lo dijo bien claro, que las intenciones de los reyes de España eran otras, pero en el ejercicio de las funciones se realizaron otras actividades que sucedieron en esto. Entonces, pienso que nosotros lo que tenemos que hacer es construir un país, una nación con la identidad de la que tenemos, como dije en un inicio, ¿no? Tenemos mucha identidad europea, asiática, africana, y ese es el resultado de nuestra interacción. Tenemos que practicar la interculturalidad en este entonces, ¿no? Yo no tengo ningún problema ni ningún tipo de libertad de conversar de repente con hispanistas o peruanistas, ¿no? Para mí, compartir la cultura, la historia, es muy interesante. Perfecto. Hay una pregunta ahí en el chat que dice, quisiera por favor mencione qué representa el sol para el expositor. El sol, bueno, vamos a retroceder un poco en la historia. Miren, por ejemplo, yo pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente llamado mormón.
practico este tipo de creencias religiosas y yo sé que el sol en el imperio del Inca, hasta antes de Pachacuti, estaba denominado como el rey, ¿no? Pero con los recientes estudios historiográficos y aportes científicos, han habido algunas teorías de que ya se sabía que existía el sol por encima del sol, ¿no? Que era un Dios supremo. Yo realmente creo en Dios, en el Eterno Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, ¿no? Y para mí el sol es una representatividad de nuestros antepasados, en el cual yo tengo mucho respeto también, ¿no? Y hablando científicamente, el sol es el rey astro en el cual estamos todos, el sistema solar inmerso, ¿no? Y no voy a hablar un poco de astronomía porque no soy astrónomo. Esa sería mi respuesta. Ya, perfecto, don Germán. Sí, efectivamente, en muchas culturas, como se dice, siempre se ha tenido como mención al sol, ¿no? Los egipcios, obviamente los incas, los mayas. Bueno, Y si me da un segundo, sí, nosotros, los que somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente llamados mormones, nosotros hacemos obra vicaria en el templo, quiere decir que hacemos ordenanzas sagradas con nuestros antepasados. También fue una oportunidad que me ayudó y me empujó un poco a hacer este árbol genealógico, porque nosotros como miembros de esta iglesia hacemos ordenanzas sagradas en el templo, de que es el bautismo por los muertos, ¿no? Eso ujú. quería contar. Adelante, Cristian, con tu pregunta. Sí, buenas noches. Sí tenemos problemas con la conexión. Bueno, tenía una pregunta en el sentido de que, bueno, dos preguntas, ¿no? Una, ¿qué opinan ustedes sobre los ataques que hicieron los generales de Atahualpa a las panacas incas de Huáscar? Y dos, ¿qué opinan ustedes sobre los comentarios de Lincárcel Vega, donde menciona un testimonio de un sobreviviente de las matanzas que hizo Atahualpa en Cusco, donde indicaba inclusive de que Atahualpa, por cómo actuaba, no parecía ser inca o hijo de Huayna Cápac, ¿no? Que posiblemente inclusive insinuaba de que ni siquiera era su hijo, ¿no? ¿Esto es para mí o para Walter? Sí, sí, para usted, don Germán. Ah, listo. Bueno, sí, sé mucho de la historia, o sé mucho, sé poco, pero sí estamos entendidos de que hubo una guerra fratricida, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa. Y muchos historiadores, investigadores lo tomaron como una guerra civil, ¿no? Donde los dos pugnaban el poder, ¿no? Porque sabemos que su padre, Huayna Cápac, ya había fallecido con una enfermedad. Sin embargo, Atahualpa, pues, desaparece a la panaca de Huayna Cápac, ¿no? Me parece que en esas épocas todo era sangre con sangre, ¿no? Y hubo una matanza, inclusive desaparecieron hasta personas que estaban embarazadas, inclusive hasta los niños, ¿no? Y eso lo cuenta la historia de María Rostoroski, por mencionarlo. Esto fue una guerra cruel, ¿no? Eh, Posteriormente, pues, Atahualpa cree haber vencido, pero después él es vencido también. Usos de la guerra, ¿no? Que si eres vencedor o vencido, ¿no? Atahualpa es vencido y posteriormente sacrificado, ¿no? Y yo creo que fueron estrategias de guerra de esa época, ¿no? No puedo juzgar yo, porque lo que nosotros tenemos son fuentes bibliográficas, tenemos registros en libros que tenemos a la mano y hablan sobre este acontecimiento que fue muy penoso, ¿no? Es más, hay algunos
historiadores que dicen de que este momento, esta guerra fratricida entre hermanos fue aprovechado por el bando español, ¿no? Lógico, encontraron a un pueblo debilitado, prácticamente no definido. Esa sería mi respuesta. Así es, gracias, don Germán. Sí, pues la providencia justo ocurrió en el momento que tuvo que ocurrir. Adelante, Miguel, tu pregunta. Buenas noches. En primer lugar, un saludo acá por la excelente exposición a Germán, también a ti, Varitas, ¿no? Walter. Walter, ok. Bueno, felicitaciones, excelente, realmente he aprendido cosas que no sabía y enterarme, ¿no? Entonces, lo que yo, claro, quisiera, parte de digamos, esta iniciativa es, pienso, juntar a todas las familias que todavía no estamos integrados o no conocemos mucho de las familias, ¿no? Claro, yo por ejemplo, mi papá es Tizó, Erasmo Sota Tizó. Mi abuela es Eduarda Tizó, o sea, viene de ahí el apellido, ¿no? Y ella son de San Jerónimo. Yo no he vivido en San Jerónimo, he vivido más en Lima. Entonces somos las familias como nos podemos recorriendo el mundo, vamos cayendo en otros lados. Entonces es interesante poder tener alguna manera de poder ver nuestro, ¿cómo puedo decir? Nuestro árbol, dónde caemos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está nuestro árbol? Y sería bueno que parte de esta iniciativa se podía ver, digamos, algunas herramientas, algunas guías, como para poder uno encajar a dónde estamos perteneciendo. Yo entiendo que pertenezco acá a esta panaca por digamos, la historia digamos, de mi familia, ¿no? Que es lo que me han contado. Yo casi no he vivido en San Jerónimo, lo he visitado en muy pocas oportunidades, ¿no? Entonces, sería bueno que de alguna manera, para poder, digamos, hacer un poco más grande, digamos, o las personas que no hemos logrado tener esa facilidad, logremos, digamos, conocer nuestras raíces, ¿no? Y eso creo que es una de los puntos que están, digamos, trabajando. Otra vez mis felicitaciones por esta brillante exposición y continuemos con esto, ¿no? Muchas gracias. Listo, gracias, Miguel Sota. Y bueno, Sí. Buenas noches. sí, adelante, Germán. Sí, adelante. ¿Qué tal? Soy familiar, hermano de quien hoy nos ha compartido, ha disertado, ¿no? En cuanto a nuestro legado familiar. Me presento, mi nombre es Germán Miguel Isla Tizoc, o Tizoc. Yo vivo en la provincia de Lima, en la región Lima Provincias, en el distrito de Lunahuaná. Esto pertenece a la provincia de Cañete. Y desde aquí me sumo a la panaca para agradecer y aportar que hoy en día, como familia y descendientes, estamos desarrollando nuestras vidas cotidianas. Y desde mi posición, desde el lugar donde me encuentro, también ha habido una presencia de uno de los incas. Vivo en la cuenca del río Cañete y acá se estableció una ciudadela que tiene de nombre Incahuasi, en donde durante un periodo de 4 o 5 años estuvo presente un inca para poder gobernar, establecer en Tahuantinsuyo. Y estoy muy contento porque hoy en día a mis vecinos, amigos y familiares les comento en cuanto al legado familiar que tenemos. Esto continúa. Yo tengo un hijo que vivía aquí 8 años y cada día que pasa le comento de dónde somos y dónde estamos. Y estas conversaciones, estos espacios que tenemos
es de la forma como debemos difundir. Eh, Nuestro legado como familia está vigente y va a continuar así. Y eso es lo que quería, eso es lo que quería, eso es lo que quería participar, agradeciendo a mi hermano Germán Pascual por su tiempo que ha dedicado en estos últimos años y a todos los familiares y amigos que están participando, porque son estos espacios que nos ayudan a entender que tenemos un pasado, tenemos un presente y también tenemos un futuro. Y eso es lo que debemos transmitir, que tenemos una identidad cultural que no se va a acabar y esto va a continuar hacia las futuras generaciones. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Y bueno, y la última consulta que había en el chat dice, ¿cómo es que han logrado reintegrarse como familia? Las familias en el Perú emigraron a la capital y otras quedaron en provincia. Los que llegaron a provincia guardan rencor porque la capital es distinta a provincia y de ahí veo que nace el odio al mestizaje. Sí, bueno, primero para decirle a Sota Tizó, creo que antecedió a mi hermano. Por interno le voy a dar mi número. Está fácil ubicarlo dentro del árbol genealógico de la Panaca, porque este árbol ya está armado prácticamente, simplemente hay que relacionar algunas fechas, algunos apellidos, y bienvenido, ¿no? Nosotros, la Panaca está difundida en todo el Perú, y para ahora San Jerónimo, que es entre el 25 y el 27 de septiembre, vamos a viajar al Cusco. Entonces, estoy invitado para que se una a nuestra celebración y podamos conocernos. Yo también no conocía mucho de la Panaca, pero ya nos hemos integrado porque es el árbol tecnológico. Y bueno, y mi hermano, gracias por su participación. Y saludos a mi sobrino Matías, que debe estar escuchando seguramente, que es el futuro también de esta Panaca. Y bueno, la pregunta era cómo logramos integrarnos, ¿no? Acá justo yo estoy mostrando en la lista una invitación que es del año 2023, donde dice Conferencia Historiográfica de la Familia Tizoc y su legado Inca. Después de yo haber hecho la investigación en Lima, eh, junto con mi esposa y mi hija, mi esposa Liz y mi hija Almendra, viajamos a la ciudad de Cusco. Nosotros viajamos y pudimos conseguir un local en Antonio Lorena, Casa de la Mujer en el distrito de Santiago, y es ahí donde yo hice la exposición sobre el linaje y hubo bastante concurrencia. Inclusive tuvimos que nosotros eh, tener correlación en ingresos de personas, ¿no? Y es ahí donde se juntó mucha gente. Acá en Lima me advirtieron de que no lo haga porque estaba yendo al Cusco, donde supuestamente están los arqueólogos, historiadores, donde la investigación es más fresca, ¿no? Y bueno, yo tomé la decisión y dije que esto se tenía que salir a la luz, tenía que, el Perú y el mundo tenía que conocer que todavía tenemos descendencia de los incas, ¿no? En Perú, y eso lo hice, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos la Panaca reconstituida y voy a dar la página Facebook para que nos escribamos y los que quieran participar con nosotros, bienvenidos. Perfecto. Una pregunta más. Adelante, Cristian. Sí, sino que como recién puedes tener buen audio hasta el final de la reunión, se me he puesto preguntas, sorry. Una más para antes que se termine la reunión. El tema de reconocimiento de esta asociación, digamos, la de los 24, se está planteando hacer alguna reunión o reconocimiento por parte del Ministerio Nacional de Cultura o algún organismo del Estado relacionado a la cultura para difundir de alguna manera este grupo de, digamos, de descendientes de los incas, y darle su reconocimiento correspondiente. Sí,
Sí, bueno, nosotros en realidad lo que más adelante pensamos hacer algunos trámites burocráticos para que el Ministerio de Cultura nos pueda de repente reconocer, ¿no? Ya he revisado la documentación pertinente y yo creo que como asociación cultural sí nos pueden hacer un reconocimiento, eh, podría decirse jurídico, ¿no? O social. Sin embargo, el Consejo de los 24 sectores estamos inscritos en la CUNAR como asociación cultural, tenemos personería jurídica, ¿no? Tenemos un registro y estamos legalmente constituidos, ¿no? Estamos trabajando en ese sentido y creo que el reconocimiento que se pueda dar en el tiempo es como, por ejemplo, la Asociación Dionisio Inca Yupanqui se está reconociendo como tal, ¿no? De repente en su momento habrá un documento, un certificado simbólico de este hecho, ¿no? Igual nosotros lo podríamos hacer, pero yo creo que la satisfacción más grande que tenemos como familia es darnos a conocer. Ujú. Perfecto, Germán. Listo. Lo que ya no hay. Señor Walter, Sí. ¿me permite pedirle sus palabras al señor Rafael, que también es parte del consejo y nos está viendo de los Estados Unidos? Él Ah, es ya, perfecto, descendiente de una perfecto. panaca. Ahí está. Adelante, señor Rafael, le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y Fuerte. claro. También saludarlos a todos, felicitarlos por este conversatorio y para decirles que soy de Trujillo. Mi nombre es Rafael Flores Jimeno, soy trujillano de familias antiguas, coloniales, y he estudiado bastante por los últimos 35 años la parte española. Y es recientemente, hace unos 5 o 6 años, que encontré que era descendiente de los Uchuinga de Lambayeque. Lo importante de esto es que para mí es un asunto psicológico de tener que unir estas dos corrientes. He viajado en España, he estado en los sitios de mis antepasados, en Trujillo, en Sevilla, en Castro Urdiales, en el norte, en Cantabria, um, y he podido apreciar la cultura española, pero la cultura española no es mi cultura, es la verdad. Para mí es el tener esa descendencia, pero eminentemente soy, soy peruano, aunque hay temas muy interesantes en España que se podrían estudiar. Sí, por la parte española, y aquí esto probablemente va a ser interesante para ustedes, pero por la parte paterna, desciendo de Juan de Valverde y Pizarro, que llega al Perú en 1537, 2 años después de la fundación de Trujillo, acompañando al flamante obispo, justamente de su apellido, que venía ya de Valverde, que venía de obispo del Cusco. Así que para mí estas investigaciones que he hecho es el Perú, porque todos mis tatarabuelos y más allá de mis tatarabuelos, estamos hablando de personajes del siglo XVII, XVI y XVII, están enterrados en el Perú. Y ahí viene la patria viene porque tengo yo que ver dónde han sido enterrados mis antepasados y naturalmente ver las corrientes de donde llegaron, corrientes de los naturales indígenas y de los españoles. Y como que les digo, yo soy de familia española y tengo todos los datos, pero no me identifico con España a excepción de algunas cosas interesantes, culturales, pero más allá, aunque me criaron en la sociedad trujillana, ahí están las casas, la casa de la Emancipación, la casa Urquiaga, la casa del Banco de Reserva ahora, ¿no? Que también es otra de las casonas antiguas y otras que han sido de mi familia. Lo importante es esto, es una unión más que todo psicológicos de esos dos principios, pero centrados en el Perú. Eso es todo lo que yo quería decir. Gracias por toda esta presentación que han hecho.
Listo, gracias, don Rafael. Efectivamente, el ser peruano es justamente un mestizaje particular, porque es justamente el componente andino el que nos hace, pues, como se dice, únicos, ¿no? Es decir, esa es la, como se dice, la particularidad de ser peruano. Nosotros somos una nación peruana, no somos una nación española, como se diría, ¿no? Es decir, ya tenemos el componente andino ahí. Y listo, don Germán, sus últimas palabras para la despedida. Ha sido un buen, como se dice, conversatorio. Justamente nos ha ayudado a aprender muchas cosas nuevas y que inste esto a seguir investigando, ¿no? A seguir profundizando y rescatar, como se dice, además personas por ahí que puedan tener alguna ascendencia y generar, pues, ¿no? Una gran, como se dice, comunidad. Y igual doy, como se dice, mi plataforma disponible para quienes tengan también alguien que pueda, pues, contarnos, ¿no? La historia de su familia y justamente rescatarla. Sí, gracias Walter, gracias a todos. Pienso que la cultura es para compartirla, la cultura nos une. Ha habido muchos acontecimientos desde el inicio de la República y más allá de la República, como su nombre dice, son historias, ¿no? Eso ya es historia. Yo creo que ahora debemos construir un país fuerte, educado y reconocernos por nuestra identidad, que tenemos, que somos un crisol de razas, ¿no? Y que nuestra patria es Perú. Eso quería decir. Y gracias por todo, Walter, a tus órdenes. Perfecto, listo. Muchas gracias a todos por haber estado presentes. Nos estamos viendo hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias.